Hola chicos, sean bienvenidos a un video más por parte de Senshi Academy. Estos videos van a estar relacionados con lo que pasó el día de hoy en nuestra Skillzone, tanto Londres como New York e incluso Asia. ¿Para qué va a ser esto? Esto va a ser principalmente para poder nosotros aprender y tener una idea de qué esperar dentro de lo que son las skills, ¿no? Y más que nada que ustedes vean cómo es que yo interpreto una Killzone, ¿no? Y qué es lo que yo espero o qué es lo que yo estoy buscando, ¿no? Para esto pues vamos a aprender un poquito acerca de algunos horarios, de algunas especificaciones. Y con respecto a eso vamos a ver qué es lo que pasó, qué es lo que yo estaba esperando para poder entrar en ya sea compra o venta. ¿Vale? Bien, entonces vamos directo a lo que viene siendo nuestro material. Me encuentro en lo que viene siendo en los gráficos del oro dentro de time frame de una hora. ¿Por qué estoy dentro de una hora? Porque por lo regular es donde yo veo para poder operar alguna Killzone, ¿no? Siempre gráficos de una hora, luego 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto para buscar fractales alcistas o bajistas dependiendo de lo que quiera hacer. Bien, me voy a enfocar en la parte en la cual el precio abre nuevamente el mercado y que viene correspondiendo a lo que viene siendo Asia, ¿vale? Dentro de Asia, quiero que ustedes vean cómo el precio antes de cerrar lo que es New York Close termina siendo una pequeña consolidación, abre y todavía 2 horas después de que abre Asia sigue estando dentro de una consolidación, ¿sí? Y aquí es donde vamos a entrar con respecto a lo que sabemos del IPTA, ¿sí? Sabemos que el IPTA se reinicia y empieza nuevamente el ciclo a través de una consolidación o una acumulación. Aquí la tenemos. ¿Qué es lo que yo esperaría para lo que era la Killzone de Londres? Yo quería ver lo que eran compras. Mi idea eran compras basándome en un daily range de este máximo a este mínimo, ¿no? Que el precio llegara por arriba del 50%, posiblemente una manipulación llegando al fair value o incluso al block que teníamos por este lado, ¿no? Para después vender e ir a favor de lo que veníamos haciendo con respecto al día lunes y martes totalmente bajista, ¿no? Bien, vamos a ver algo también muy importante que nosotros conocemos como liquid runs y la importancia de ellos también y para qué los podemos utilizar y de qué manera podemos predecir un liquidity run, ¿vale? Me voy a ir al gráfico de 15 minutos. Voy a ir separando lo que son nuestras sesiones y 2GMT empieza lo que viene siendo uh, Asia. Voy a marcar desde el True Day, ¿vale? Desde las 7 GMT. Y por ende voy a marcar lo que son las 9 GMT, que es donde empieza ya mi Killzone, ¿vale? Bien, y como les comentaba, dentro de Asia teníamos esta acumulación en el cual estaba el precio poniendo esto como los máximos, ¿no? O sea, totalmente liquidez, ¿sí? Por encima de la consolidación. Sabemos que después de una consolidación o de una acumulación tenemos un movimiento de expansión, ¿sí? Siempre va a ser así, ¿vale? Después, cuando veas tú el precio estando consolidando, como lo hizo aquí el oro, vas a ver al precio hacer que una expansión. Una vez que el precio hace esa expansión donde rompe con tu consolidación, el precio va a ser un regreso directamente a lo que viene siendo el block que esté cerca de tu 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú trazas tu FIBO desde donde inicia tu consolidación hasta el mínimo de esa consolidación,
El order block que esté cerca del 50% es prácticamente a donde el precio va a regresar a recapitalizar ese block. La teoría dice así, a veces no es tan fiable, a veces no quiero decir fiable, pero a veces no es así, no llega directamente al block, a veces simplemente en el breaker, si te das cuenta, llega este breaker y simplemente entra y se va, ¿no? Y sigue su camino completamente alcista. Bien, como les decía, yo quería ver movimientos alcistas para llegar a lo que era premium y de ahí empezar a vender, ¿vale? Yo tenía aquí un blog, pero este blog para mí no iba a ser capitalizado porque no estaba por encima del 50%, entonces para mí este dejó de importar. Esto de aquí para mí sí llamaba la atención porque ya estábamos por encima del 50% y teníamos lo que viene siendo este gap completamente de aquí, teníamos una ineficiencia de este lado, ¿sí? Bien, y aquí vamos a ver algo con respecto al liquidity run. Una vez que entra Asia, la pregunta aquí es, el momento que está acumulando, el momento que está en la consolidación el precio, ¿qué es más fácil para el precio neutralizar? Venir a hacer un movimiento de manipulación a la baja, neutralizar el mínimo y continuar su camino alcista, o hacer el movimiento que vimos para que neutralizar lo que son buy stops que tenemos por acá, rebalancear, ¿sí? Y llenar ineficiencia por encima del 50%. Si tú te haces esa pregunta siempre antes de operar, podrás entender, o más bien va a ser más fácil para ti poder saber hacia dónde el precio va a correr, ¿sí? Buscando lo que viene siendo la manipulación. Dentro de esta consolidación yo sí esperaba el movimiento al alza, pero no llegó por encima del 50%, solamente que aquí en la venta me bloqueé, andaba comiendo camote y se me fue completamente. Pero yo quería ver al precio subir hasta el 75, el 65.6 al 75% aproximadamente de nuestros niveles de FIBO. Llegar, ¿sí? Que prácticamente daban con el block que teníamos de una hora que está por aquí, ¿no? Quería ver al precio llegar a ese nivel para después de ahí empezar a buscar fractales bajistas y entrar en venta, ¿vale? Yo no veía viable lo que era un movimiento a la baja y neutralizar el mínimo del día anterior sin primero ir y rebalancear ineficiencia que teníamos por encima del 50%. ¿Por qué yo no lo veía viable? Quiero que veas lo siguiente, como el precio en esta mecha, bueno, en el día anterior a lo que estábamos operando, venía de neutralizar sell stops completamente hasta estos de acá, ¿vale? El precio ya había tomado liquidez, simplemente que estaba haciendo una acumulación, ¿sí? Estaban el market maker metiendo orden tras orden tras orden, ¿sí? Entonces, para mí, al ver eso, yo sí esperaba un movimiento completamente al alza, buscando ¿qué cosa? Rebalancear, ¿sí? Neutralizar, ¿sí? Y llegar a lo que viene siendo nuestra zona premium para después de ahí entrar en venta. Y aquí es donde yo te voy a poner lo que es nuestro FIBO. Desde el máximo hasta este mínimo. ¿Y por qué este máximo? Porque este máximo hace un pequeño retroceso que provoca un impulso en el cual rompe los mínimos que te mostré hace un momento, ¿sí? Y vámonos a 15 minutos. Y quiero que veas cómo el precio llega por encima del 50%. Como yo te comentaba, yo lo esperaba un poquito más arriba a lo que vendría siendo esto de acá. Ya sea el rebalanceo o el fair value de este buy o directamente al block ya como último recurso, ¿no? Pero sí quería verlo por esta zona rebalanceando mínimo el 50% de esta ineficiencia que teníamos aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Simplemente el precio, ¿sí? Llega hasta este punto donde se adentra dentro de este block y llena la ineficiencia que teníamos
por encima del 50%, ¿vale? ¿Sí? Rebalancea nuevamente ahí un void que tenemos, pero si te fijas, más arriba no había más que balancear salvo este void que teníamos aquí. Y este de acá y este de acá, pero más rebalanceo no había, ¿no? Entonces, el principal era este. A mí se me fue, lo dejé de ver y perdí ahí el hilo, ¿no? Entonces mi venta hubiera estado muy bien al momento que rebalancea y poder caer junto con el precio, neutralizando qué cosa, los mínimos del día anterior, ¿no? Bien, esto es en cuanto a lo que yo esperaba dentro del oro. La verdad, todo el movimiento sí lo esperaba de esta manera, pero mi entrada no fue donde yo quería, entonces no entré. Quería verlo más arriba, pero no subió y empezó a formar fractales bajistas y terminó yéndose, ¿no? Y quiero que lo veas como el precio hace, ok, un movimiento bajista, rompe con todos los mínimos y lo vuelve a querer intentar subir, ¿sí? Y aquí está. Vuelve el precio directamente o sea, a lo que viene siendo este breaker que tenemos aquí, ¿sí? Y el precio que capitaliza ese breaker y va hacia la baja, hacia nuestros mínimos, que era lo que teníamos como objetivo, ya que somos traders intradiarios y uno de los modelos de trading que falta de ver es un modelo en el cual vamos buscando máximos o mínimos de un día anterior, ¿no? Bien, esto es en cuanto a Londres y esto es en cuanto a lo que vimos dentro de Asia, la acumulación, lo que es el liquidity run, hacia dónde fue y neutralizó un movimiento de manipulación al alza para luego caer con fuerza como lo estamos viendo, ¿no? Bien, dentro de lo que viene siendo New York existe lo mismo, ¿sí? Vamos a verlo en 15 minutos, que es donde se ve un poquito mejor. Quiero que veas cómo es el precio cuando entra en nuestra kill zone de New York, cómo empieza con una pequeña consolidación, ¿sí? El movimiento era bajista completamente, ¿sí? Estamos en un order flow bajista. Pero ¿cuál era la prioridad? ¿La prioridad eran los mínimos o era el rebalanceo de esta ineficiencia que dejó el precio? Si tú te preguntas, ¿qué es más fácil que el precio haga? Haciendo un movimiento de manipulación, ¿sí? Ya sea que de aquí, estando en esta posición donde estamos, iniciando New York, el precio hiciera esto, un movimiento al alza, rebalanceando, para luego caer, que era más fácil que hiciera el precio. El movimiento al alza, rebalancear todo el void, o simplemente hacer un movimiento de engaño y neutralizar, ¿qué cosa? Uno de los mínimos que dejó la sesión de Londres. Y adentrarse a, ¿qué cosa? A el block que tenemos aquí. Vamos a verlo en 5 minutos. Quiero que vean lo siguiente. Tienes que un bullish block que fue tocado. Tienes una consolidación. Tienes un movimiento de manipulación. Neutralizas sell stop. ¿Sí? Y después, ¿qué hace el precio? Hace un movimiento al alza, rompiendo ¿qué cosa? Los máximos, haciéndonos que un market shift para ir al alza. Y entonces, ¿qué hace el precio? El precio baja. Tú aquí puedes trazar tu FIBO, buscas por debajo del 50% y tomas tu compra hasta el rebalanceo de lo que viene siendo el void de 15 minutos que teníamos, ¿no? Que es esto de acá. Bien, si te das cuenta, New York hace lo mismo que Londres. A veces es muy difícil poderlo ver porque no tenemos como referencia el Asian Range o no tenemos como referencia mínimos o máximos de un día anterior, pero tienes que entender de que si el precio neutraliza un mínimo o máximo de la sesión de Londres y recapitaliza un block, es muy probable que esto sea el mínimo de la sesión de New York para continuar, ¿qué cosa? Con su movimiento alcista y llenar la ineficiencia que teníamos dentro de los de 15 minutos que venía siendo esta también, ¿vale?
La importancia de saber qué es más fácil que el precio haga, que rebalancee de un golpe con un movimiento brusco esa ineficiencia, o que simplemente consolide y después haga un movimiento a la baja, neutralizando mínimos, ¿sí? Y tomando liquidez para ir con fuerza hacia esa liquidity void que tenemos ahí presente. Tienes que entender y te tienes que preguntar esto prácticamente diario, ¿no? O sea, ¿qué es más fácil que el precio haga? ¿Hacia dónde creo yo que puede correr haciendo el movimiento de manipulación? O hacia dónde creo yo que el precio puede ir y neutralizar, ya sea sell stop o sea buy stops, ¿no? Eso es muy importante que lo tengas en cuenta, que lo puedas comprender de una manera muy clara, para que dentro de cuando tú estés operando no estés, digamos, con cierta duda o incertidumbre de qué es lo que el precio va a hacer. Y quiero que veas lo siguiente: ¿qué es lo que hace el precio? Una vez que el precio neutraliza, recapitaliza el block que teníamos acá abajo, nos hace un market shape neutralizando buy stops, creo que es como el precio dentro de 15 minutos empieza que una consolidación, ¿sí? Y luego, ¿qué hace? El precio expande completamente, ¿sí? Prácticamente casi llenando la ineficiencia, pero luego que hace un retroceso directamente al block que tenemos acá. Nuevamente, aquí podemos haber comprado para neutralizar los máximos y llenar el void para luego empezar que un declive de el precio, ya una vez llenando, ¿sí?, la ineficiencia, ¿no? Pero quiero que veas cómo el precio acumula, expande, retrocede, hace un retroceso, toca el bullish block y vuelve, ¿qué cosa? A expandir, ¿no? Y después termina, ¿qué cosa? Haciendo una acumulación completamente. ¿Vale? Esto es en cuanto al oro, los movimientos que el oro hizo. Yo ayer, la verdad, en Londres yo sí quería vender, quería verlo más arriba, no se me dio, pero bueno, pues, al fin y al cabo no pasa nada, ¿no? Ya después quise comprar, pero me entró la duda, me bloqueé y no vi la neutralización de los mínimos anteriores. Si no hubiera metido la compra aquí, hubiera aguantado la compra buscando qué cosa, el rebalanceo o simplemente el bearish block que tenemos acá arriba, ¿no? Bien, vámonos directamente a lo que es el libra dólar. Y aquí quiero que vean algo muy interesante, porque aquí yo tenía un escenario de lo que eran compras, pero también tenía un escenario de ventas si yo miraba el precio hacer un liquidity run neutralizando qué cosa, este candy que tenemos acá. Si te das cuenta, dentro del gráfico de una hora se ve un poco más claro todo el movimiento. Hubo algo que a mí, en lo personal, me afectó al momento de querer operar libra dólar. Porque si te das cuenta, y ahorita vamos a entrar por sesiones para ver qué es lo que pasa, el precio se encuentra en una acumulación. Todo esto es una acumulación. Después, ¿qué es lo que hace? Un movimiento a la baja, neutralizando qué cosa, los mínimos que estaban dentro de esa acumulación. Y después, ¿qué hace? El liquidity run completamente, neutralizando lo que son nuestros buy stops que tenemos acá. Cuando yo vi que el precio neutraliza de esta manera y luego va al alza, mi idea era, si el precio va 10, 20 o 30 pips por encima de esta candy, yo voy a vender. Mis 30 pips daban aproximadamente como por aquí. A mí me entró la duda de vender por esto que hizo el precio. No esperaba que el precio hiciera un pequeño turtle sub o un stop hunt para neutralizar lo que era la consolidación y salir de ahí. Es por eso que yo me quedé un poco dudoso de si la venta y sería lo correcto. Yo lo que quería ver originalmente eran compras. ¿Qué quería ver yo? Si el precio estaba acumulando, yo quería ver el liquidity run, en vez de verlo hacia el alza, verlo completamente a la baja, ¿sí? Llenando, creo que el 50%,
por aquí abajo, si no me equivoco. Una ineficiencia que tenía aquí marcada, para después que ir al alza buscando esta candle y estos máximos que tenemos acá. Pero quiero que veas cómo el precio hace todo lo contrario y me bloqueé al momento de ver que el precio neutralizó estos mínimos, porque pensé que lo estaba dejando como el mínimo del día, ¿sí? Pero debí de confiar en mi análisis y decir, bueno, si el precio va por arriba voy a entrar, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces a ir desglosando parte por parte qué es lo que estuvo pasando y de qué manera nosotros podemos adelantarnos, ¿sí?, a los movimientos que el precio estuvo haciendo. Bien, vamos a ir a 15 minutos. Quiero que veas cómo el precio después del día anterior neutraliza mínimos de días anteriores. Una candy completamente muy fuerte. Y después de ahí hace un movimiento al alza. Para mí, haciendo como un tipo de market shift para continuar su camino al alza dentro de 4 horas. Si tú trazabas tu FIBO desde el máximo del día viernes al mínimo que dejó el día martes, podrás darte cuenta que el precio tendría que llegar a premium para después volver a caer, ¿no? Bien, eso era lo que yo tenía en mente, eso era lo que yo quería ver. Quería ver un movimiento completamente a la baja para después ir por lo que son los buy stops y llegar a lo que viene siendo el 50% o la zona premium para después vender. La venta yo me la estaba imaginando dentro de New York, pero pues dio todo lo contrario, ¿no? Y quiero que vean cómo inicia nuevamente el precio. Si te dan cuenta, aquí tienes una pequeña consolidación, ¿sí? Asia simplemente hace un movimiento a la baja, neutralizando qué cosa, mínimos de un día anterior, y después vuelve y termina haciendo una consolidación para luego bajar y terminar haciendo qué cosa, una consolidación completamente dentro de Asia y nuestro True Day. Pero me voy a enfocar mucho en el True Day porque quiero que vean esta parte, cómo es de que el precio empieza a acumular. Quiero que vean esto. ¿Cómo empieza un Pure Tree para nosotros? Empieza con una acumulación, manipulación, ¿sí?, y distribución. Pero hay algo importante dentro de este Pure Tree, porque tenemos acumulación y luego tenemos un movimiento de engaño. Dentro de un perfil clásico de venta dentro de Londres, y esto a mí se me fue completamente si no se hubiera optado por vender. De hecho, sí tenía una venta, pero la tenía por aquí abajo y el precio me sacan stop loss, pero mi idea de vender sí estaba completamente, ¿no? Pero hay un perfil dentro de Londres que se da completamente, ¿no? Y es de lo que viene siendo de las 12 AM, perdón, de New York Time a lo que viene siendo las 2 AM de New York Time. Tienes que ver al precio hacer que una consolidación o un movimiento, ¿sí?, de acumulación para después venir en cuanto entra la kill zone de Londres, que es a las 9 GMT o lo que viene siendo las 2 AM de New York Time. El precio simplemente hace que un movimiento a la baja neutraliza los mínimos que teníamos dentro de nuestro True Day o dentro de este rango de tiempo, ¿sí? Y después que hace el precio, hace un movimiento al alza fuerte para después hacer que un movimiento a la baja. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Londres va a hacer un movimiento alcista para neutralizar buy stops, ¿sí? Para que luego New York, si te das cuenta, New York hace un market shift y luego que, ¡pum!, un movimiento completamente a la baja, ¿vale? Ese es un movimiento totalmente clásico, un perfil clásico de parte de compra en Londres y venta en New York.
¿no? Son perfiles semanales, más bien son perfiles no semanales, pero son perfiles diarios, ¿no? Que se ven y es uno de los más clásicos que vas a encontrar, ¿no? Bien, a mí se me pasa por completo este dato que les acabo de compartir y cuando hace el movimiento a la baja me saca mucho de onda porque yo pensé que ibas a dejar como el mínimo del día, pero simplemente era un stop hunt, ¿sí? Y el precio sube buscando que la neutralización de estos buy stops, ¿sí? Por encima de ellos de 10, 20 y 30 pips, el precio daba justamente acá, la manipulación terminaba y empezaríamos a vender. Bien, esto fue en cuanto a Londres, el movimiento alcista. Después, ¿qué hace? Vean, aquí empezamos con un cambio muy interesante que la verdad ya no lo vi yo porque me quedé dormido. Ya eran las 4 de la mañana, ya no aguanté. Pero creo que van como Londres deja un máximo, después viene una pequeña consolidación, sale de ella, pero no rompe el máximo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Aquí el precio te está diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no tengo intención de ir por encima, ahora me interesa ir, ¿qué cosa? Por todo lo que tengo abajo. ¿Qué pasa cuando entra New York? Neutraliza, haciéndonos que un market shift y después vuelve directamente al block que tenemos aquí. ¿Te das cuenta? Como neutraliza y lo regresa para luego que expandir completamente a la baja. Y entonces tener nuestra acumulación, manipulación y distribución por parte del precio y luego de eso tener nuestro cierre. ¿Vale? Como les decía, yo dentro de este par, dentro del libra dólar, yo quería comprar primeramente si el precio hacía la acumulación y la manipulación hacia abajo. También tenía la idea de esta candy, si el precio neutralizaba este candy yo iba a vender, ¿sí? Buscando como objetivo, no los mínimos de un día anterior, pero sí el block que teníamos aquí y las ineficiencias que teníamos por este lado, ¿no? Pero si te puedes dar cuenta, el precio, la verdad, no. Hizo mi segunda opción que yo tenía. Y tal vez te preguntes, bueno, ¿por qué segunda opción? ¿Por qué no te manejas una? O etcétera, etcétera, ¿no? Es bueno tener dos opciones por si el precio hace una de ellas, no te saque en jaque. ¿Qué quiere decir esto? Que no te cases con una idea de voy a comprar o voy a vender. Te lo digo por experiencia porque a mí me pasó donde siempre decía yo voy a vender o voy a comprar y el precio hacía, por ejemplo, este tipo de movimientos y cuando bajaba yo lo esperaba acá en compra en mi nivel y me tocaba stop loss, ¿no? Me sacaba. Entonces, desde ahí empecé a ver el precio de otra manera y dije, bueno, mi idea principal va a ser compras o mi idea principal van a ser ventas. Si el precio neutraliza esto, llega a este punto, llega a esto y pum, yo voy a comprar. Pero si el precio me hace lo contrario, voy a vender o viceversa, ¿no? ¿Qué es lo que haces con esto? Estás creando un algoritmo propio, o sea, algo en el cual te vas a adelantar a lo que el mercado haga. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú ves que el precio no hace tu primera opción, pero está haciendo neutralizando buy stop, por ejemplo, en este caso, mi primera opción era la neutralización de sell stops, ¿sí? Rebalanceo y compras. ¿Qué es lo que hace el precio? Neutraliza buy stops, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que neutraliza buy stops, para mí no es como que el precio va a continuar arriba, no. Yo veo esto y digo, ok, mi primera opción no fue viable, pero mi segunda opción dentro de mi algoritmo personal, donde si yo veo al precio neutralizar sell stop, ¿sí? Yo voy a buscar fractales, ¿sí? Bajistas para poder vender. Porque entonces mi segunda idea que yo tengo se va a cumplir. Recuerda que solamente hay dos cosas dentro del mercado, o sube o baja, no hay más. Entonces, tú tienes que tener esta capacidad y esta habilidad para decir, yo voy a comprar si el precio me hace esto y esto y esto, o yo voy a vender si el precio hace esto y esto y esto. Pero en caso de que el precio no lo haga y me hace lo contrario, pues voy a entrar en compras o voy a entrar en ventas, ¿no? Eso te va a ayudar mucho a no tener trade perdedores y más que nada no estar casado con una idea
de decir, yo voy a buscar compras y solamente compro, ¿no? Y a veces ripiamos o tocamos stop loss porque estamos con esa idea de yo quiero compras y quiero compras y estamos aferrados a compras o a ventas y nos sentamos en nuestro papel de yo quiero compras, yo quiero ventas. Pero entonces no estás leyendo realmente el price action, ¿sí? Y no estás operando lo que el precio o lo que el mercado te está ofreciendo. Si el mercado te está ofreciendo ventas, pues tú vendes. Si el mercado te ofrece compras, pues compramos. Pero no nos casamos con una idea de compras o ventas, salvo sea un caso en el cual veamos la opción muy, muy clara. Pero siempre es bueno tener este tipo de algoritmo personal, es decir, dos opciones por si tus compras no salen o tus ventas no salen, pues te vas a lo que el precio te esté ofreciendo, ¿no? Y eso nuevamente lo vuelvo a decir, es no estar casado con una sola idea, ¿no? Porque mi primera idea era compras, pero si no me las daban las compras y yo veía neutralización de buy stops, como lo dije, ¿no? Pues voy a buscar ventas. Y así yo no me pierdo de un trade o no me quedo como esperando qué es lo que pasa, ¿no? Y al final no operé y me quedé viendo nada más, ¿no? Y luego dices, ay, hubiera vendido, o sea, el precio hizo esto y esto y hubiera vendido, ¿no? O hubiera comprado. Pero ¿qué pasa si el precio, por ejemplo, en mi caso, en este caso, el precio neutraliza sell stops, ¿no? Y yo vendo, luego baja y directamente en mi nivel donde yo lo esperaba para compras empieza a formar fractales alcistas, pues yo puedo entonces que comprar, porque mi idea era esa, ¿no? O sea, llegar a ese nivel y si yo veía fractales, pues yo entraba en compra, ¿no? Y ya estás entonces haciendo dos cosas, estás vendiendo y estás comprando y estás moviéndote conforme el market maker está empezando a tomar liquidez y neutralizando liquidez. Sí, por eso les digo, no es bueno estar casado con una idea en la cual sean compras o ventas. Siempre es bueno tener dos opciones por si una no se cumple, pues vas con la otra, ¿no? Y así no te quedas como el perro de las dos tortas esperando, ¿sí?, a que el precio vaya y haga lo que tú esperas que el precio haga para tomar ese trade, ¿no? Y la verdad no es así, o sea, hacer trading no es así, hacer trading es leer los gráficos y decir, ok, el precio está haciendo esto, está neutralizando esto, bien, yo voy a hacer esto, ¿sí? No se cumplió mi primera idea, pero yo veo esto, ok, el mercado me ofrece esto, bien, lo voy a aprovechar y voy a entrar en esto, ¿no? Compras, ventas, lo que sea. Pero eso es simplemente tener una idea y una práctica de leer el price action y trabajar sobre lo que el mercado me ofrece y no sobre lo que mi cabeza me dice que espere. Porque es muy diferente trabajar lo que el mercado me está ofreciendo a decir, no, espera, es venta. Y, por ejemplo, si yo me hubiera aferrado a tener compras al momento de que yo veo que el precio se fue, digo, bueno, ya se acabó, bye bye, me voy a dormir y mañana espero la Kilson. Antes lo hacía así y se me iban tantas oportunidades y a veces no operaban toda la semana. Y hasta que un día dije, bueno, si no se cumple lo que yo quiero ver, pero yo veo que está haciendo una neutralización de esto o aquello, pues voy a tomar la decisión de entrar en ventas o en compras, dependiendo de cómo esté. Y me di cuenta de que a veces sacaba muy buenos trades cuando yo tenía una idea, por ejemplo, de quiero vender, pero el precio me neutralizaba y se iba al alza y yo compraba porque esperaba el fractal alcista y sacaba más de lo que yo buscaba dentro de una venta. ¿Sí me explico? Entonces, aquí chicos, lo que yo les recomiendo es no se casen con una idea de comprar o vender en el mercado. Siempre operen lo que el mercado les ofrezca, ¿sí? Y tengan estos dos opciones, dos niveles de entrada si quieren, por si el precio neutraliza, buy stop o neutraliza sell stop. Esto no es decir, no sabes lo que haces, no estás, simplemente es, tú estás teniendo un nivel en cada lado y vas a esperar que el precio haga lo que tenga que hacer. Si el precio manipula a la baja, tú compras. Si el precio manipula al alza, tú vendes. Pero eso es tener un algoritmo propio y no simplemente crearte una idea o casarte con una idea diciendo voy a vender porque voy a vender o voy a comprar porque voy a comprar. A veces, como es en este caso, te das cuenta, no se dan las compras, pero se dan ventas. Entonces aprovechamos las oportunidades
que el mercado nos pone en charola de plata, ¿no? Bien, chicos, esto es en cuanto a la libra dólar y vamos a pasar directamente a euro dólar. Este par, la verdad, ayer nos sacó sangre, nos hizo sudar el día de ayer, pero la verdad es un par que estoy empezando a observar, estoy empezando a ver, pero es muy lento y muy bipolar. La verdad, bueno, para mí es así, no le hallo todavía el hilo bien de cómo operarlo, ¿verdad? De cómo guiarme con él, a diferencia de un oro, a diferencia de una libra dólar, de un GBP CAD, que la verdad sí los comprendo un poquito más. La verdad nunca lo he operado, es la primera vez que lo empiezo a operar esta semana y me ha costado, como se imaginan, poderle agarrar el vuelo a este par, ¿no? Pero bien, vámonos con el tema de lo que viene siendo este par. Y quiero que vean cómo tenemos una consolidación tremenda aquí. Si te das cuenta, es una consolidación, a pesar de que con este spike neutraliza estos buy stops y luego empieza a caer, tenemos una consolidación. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tenemos este máximo y tenemos este mínimo. ¿Sí? El precio no neutraliza buy stops, ¿sí? Pero ¿qué hace? Neutraliza sell stops, ¿sí? Por debajo de estos mínimos, ¿no? Bien, aquí cómo es que se pudo haber operado o como la verdad yo ayer batallé mucho con este par. Traía una idea ahí, no quería ver al precio ir por debajo de este block que tengo acá, ¿sí? No quería ver al precio ir por estos mínimos, tal vez por todo esto sí, este candy sí, pero no estaba yo viendo viable al precio ir por debajo de este block. Si te das cuenta, el precio sigue ahí en su for value, cierras por encima de él. Vamos a ver si se respetan las compras para este par, pero bien. La verdad, dentro de Londres sí estuvo un poquito feo el movimiento con respecto a este par, pero realmente, digo, le estoy empezando a agarrar el hilo y pudimos haberle sacado muy buenos provechos. Y quiero que vean cómo Asia hace simplemente un bajón y luego empieza aquí a acumular. Quiero que vean nuestro Tuesday, qué es lo que hace. Un movimiento de acumulación. Entra la Killzone y ¿qué hace la Killzone? ¡Boom! Neutraliza esta acumulación, ¿sí? Expande y luego ¿qué puede venir después de una acumulación? Una vez que neutraliza buy stops, ¿qué es lo que puede venir después de esta expansión? Puede venir un reversal, ¿sí? Perdón, puede venir un retroceso directamente al block que tenemos acá y luego volver y irse al alza, o puede venir un reversal completamente, ¿no? En este caso lo que vemos es un movimiento de manipulación al alza, neutralizando máximos y neutralizando la consolidación en la cual estábamos dentro de nuestro True Day. Si te das cuenta, dentro del True Day nos han enseñado que es donde vamos a esperar el movimiento de manipulación. Pero si te das cuenta, tanto en libra dólar, en el oro, tanto ahorita con el euro libra, no hemos visto un true day, bueno, dentro del true day, hacer una neutralización de buy stop o hacer una neutralización de sell stop para hacernos el mínimo o el máximo del día. Es por eso que para mí, mi día comienza de las 9 GMT, es decir, 2 de la mañana de New York Time. Yo empiezo ahí a ver y a esperar qué es lo que el precio va a hacer. Y quiero que vean esto en 5 minutos. Y esta es la forma en la cual yo lo empiezo a operar. Yo tengo toda esta consolidación, ¿sí? Y tengo entrando nuestra Killzone. Ven cómo tengo yo una acumulación terriblemente aquí. Vean esta pequeñita acumulación. ¿Qué es lo que hace el precio? El precio sale de esa acumulación, ¿sí? Y después, ¿qué hace? Un reversal neutralizando, ¿sí? Los sell stops que tenemos por acá y rebalanceando la ineficiencia para después, ¿qué? Dar un movimiento al alza. Neutraliza lo que ya habíamos visto, que eran estos buy stops. Y aquí es donde yo empiezo a buscar mi fractal
fractal. Quiero que veas cómo el precio hace que un máximo neutralizando este de acá y después que hace, me neutraliza este mínimo, ¿sí? Y vuelve directamente al block. Tal vez no entraría ahí, pero esperaría que me rompa este. Y una vez que lo rompes, lo puedes ver y regresa al order block. Ahí entonces yo empiezo, que buscaría yo las ventas. ¿Para qué? Para ir por debajo de esto y buscando sobre todo, quiero que vean esto, el mínimo del día anterior. Ya que yo soy intraday, yo buscaría ir por debajo del mínimo del día anterior, 10, 20 y 30 pips de manipulación buscando ese objetivo, ¿no? Esa es la forma en la cual yo opero las Killzone, esa es la forma en la cual yo veo qué es lo que hace el precio. Si te das cuenta, yo no me caso con una idea, yo simplemente espero. Si yo veo que el precio neutraliza al alza, ¿sí? Yo voy a esperar fractales. Una vez que yo vea los fractales ya bien formados y a veces no se alcanzan a ver tan fuertemente en 5 minutos, pero si te das cuenta en un minuto tenemos que un impulso, ¿sí? Un rompimiento de mínimo y el precio viene y rebalancea la ineficiencia, ¿sí? Para luego que continuará la baja. ¿Qué es lo que hace después? Nuevamente un movimiento a la baja, rompimiento de mínimos, llega directamente a este block, ¿sí? Y continuar con el camino hacia abajo. Si te das cuenta empieza a caer completamente. ¿Qué pasa dentro de New York? Y eso lo vamos a ver. Y quiero que veas cómo New York entra con una consolidación. Muchas veces les he dicho que el precio se reinicia cuando hay cambio de sesión. Por ejemplo, cuando hay cambio de Asia a Londres, de Londres a New York, y me ha tocado ver de New York a London Close, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Si te das cuenta, el precio empieza con una consolidación, una acumulación, luego expande, y ya sabemos que lo que sigue después de una expansión viene un retroceso, ¿sí? Y a donde llega directamente que al void que teníamos aquí y continúa su camino a la baja, ¿sí? Vamos a verlo en 5 minutos para que más o menos se puedan dar una idea. Aquí está New York, toda esta consolidación completamente horrible, pero quiero que veas cuando el precio expande en esta vela, rompiendo esto. ¿Qué es lo que hace la otra vela? Vuelve, ¿sí? Buscando que el breaker que teníamos acá o nuestros niveles, sabemos cuando es rompimiento de fractales, que lo que hace el precio vuelve a retestear el nivel para poder entrar en venta. Y ahí podríamos aprovechar una venta yendo por los mínimos de Londres, ¿sí? 10, 20 y 30 pips por debajo de ellos, ¿no? Y así es como el precio va a la baja, y pues empieza a hacer un poco de acumulación aquí y después termina con el mínimo del día, ¿no? Pero si te das cuenta, así es como yo opero las Killzone, ambas, desde Asia, Londres y New York. La verdad no es difícil, al principio sí es un poco complicado porque pues a veces te quedas como que esperar, ¿no? Y como te decía, no me caso con una idea. Para mí lo más viable eran las compras, por lo que yo te estaba mencionando. Pero yo quería ver el mínimo del día martes ser neutralizado 10, 20, 30 o hasta 40 pips de manipulación por debajo de ellos para luego poder comprar, ¿no? Si te das cuenta, la compra no se da, pero pues tampoco te casas con esa idea, ¿no? Y esperas, voy a esperar el precio bajo, ¿no? Si yo estoy viendo que el precio está neutralizando buy stops, me está haciendo fractales bajistas, pues yo voy a aprovechar la venta, ¿no? ¿Hasta dónde? A lo que viene siendo los mínimos del día anterior, ¿sí? Para buscar esa liquidez para que el precio después vuelva a expandir, ¿no? Tienes que entender que el precio, una vez que toma liquidez, empieza a ser una distribución de todo, buscando que nuevamente liquidez, ¿no? Si te das cuenta que teníamos una Candyland o una liquidity pool, como lo quieras ver, acá arriba también el precio lo neutraliza y después ¿qué hace? Fractales bajistas, boom, vámonos, ¿no? Neutralizando lo que son los sell stops, ¿vale? Bien, chicos, esto es nuestra nueva sección, lo que viene siendo
día a día en el trading. Vamos a estar subiendo día con día lo que pasa al terminar nuestro, nuestro día de trading. Es decir, cuando el precio cierra nuestra última vela aquí, vamos a ir subiendo cada video de qué es lo que pasó, cómo pudimos haber entrado o operado eso de forma intradiaria, ¿no? Todo esto, chicos, es de forma intradiaria. Ahorita lo estamos viendo así muy por encimita, ya más adelante vamos a entrar más a detalles, como por ejemplo, cómo pudimos tomar esa compra, cómo pudimos tomar esa venta, algunos truquitos que les voy a ir pasando con respecto a cómo encontrar el máximo o el mínimo del día, y cosas así, ¿no? Vamos a ir aprendiendo dentro de estos videos. Y más que nada lo que a mí me interesa es de que tú veas que no es difícil las skills, son de que a veces nosotros mismos nos complicamos, porque a mí me ha pasado, nuestra operativa por querer aplicar todos los conceptos en un solo trade, ¿no? Si te das cuenta, a veces simplemente fractales bajistas y se acabó, ¿no? Neutralización de buy stop, sell stop, fractales y se acabó, vámonos. Ese es un modelo de trading, no lo hemos visto, pero es un modelo de trading como lo acaban de ver aquí, ¿sí? Tal vez más adelante les grabo un video acerca de este tipo de modelo, ¿sí? O simplemente usando lo que son SMT, ¿no? Que es lo que está haciendo la correlación negativa del euro dólar, que en este caso es lo que es el DXY, que es lo que está haciendo el euro libra y qué es lo que está haciendo el libra dólar, ¿no? Qué es lo que está haciendo el yen japonés y qué es lo que está haciendo el oro, ¿no? Etcétera, etcétera. Y basado en SMT, también puedes entrar al mercado tomando ese tipo de modelos o ese tipo de oportunidades, ¿sí? Y al igual también viene siendo un modelo de trading basado simplemente en las SMT, liquidez, neutralización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí, si te das cuenta, solamente es neutralización de buy stops, esperas fractales y vámonos, ¿no? Como te digo, para mí esto es así, es como yo lo opero. Yo me espero el fractal, siempre me espero el fractal. ¿Por qué? Porque antes yo dejaba mi límite, dejaba mi orden diciendo, si yo veo que el precio va a ser bajista, el precio va a venir acá al order block, ¿no? Si te das cuenta, le faltó cualquier cosita para llegar, pero y antes yo lo miraba de esa manera, ¿no? Pero si tú revisas el precio, tal vez sí tendría que llegar, pero a esta ineficiencia que tenemos de una hora. Pero dentro de esto, pues la verdad no llega, neutraliza solamente buy stops y luego pum, se cae, ¿no? Empiezas a ver fractales bajistas y dices que está haciendo el precio, acumulaciones, pero simplemente es cuestión de que vayas viendo bien qué es lo que hace el precio, ¿no? A veces tú dices, en temporales menores no veo nada porque veo pura acumulación, puro ruido. Poco a poco le irás agarrando el hilo a esto, ¿no? Hasta poderlo ver tan natural como si fuera un gráfico daily o un gráfico de 4 horas, ¿no? Bien, chicos, espero que les guste esto, espero que les ayude, más que nada, que les sirva y que puedan tener una referencia más clara de esto, ¿no? Los pares que voy a estar utilizando para hacer estos videos va a ser libra dólar, euro dólar, y lo que viene siendo el oro, ya que son los 3 pares que solamente estoy operando en este momento. Posiblemente veamos ahí las correlaciones de cada uno de ellos, DXY, euro libra y yen japonés, pero por el momento son estos 3 los que vamos a estar viendo. La verdad, vamos a aprender mucho con estos 3, simplemente con estos 3 vamos a aprender demasiado y vamos a crecer, chicos, ¿vale? Bien, nos vemos entonces el día de mañana con el siguiente video del día jueves y vamos a ver si por la tarde en la Killzone de Londres les puedo grabar un video en vivo de una operativa que tenga dentro de las Killzone, ¿vale? Bien, chicos, que estén bien, nos vemos, hasta pronto.